Y oídos. Primero, que el Ministerio Público y querellante Servicio de Impuestos Internos, luego de la formalización de investigación, han requerido respecto del imputado Lawrence Nelson Goldborn Riveros las medidas cautelares personales previstas y dispuestas en el artículo 155, letra A, privación de libertad total domiciliaria, y letra D, esto es, la prohibición de salir del país o arraigo nacional, ambas previstas en el Código Procesal Penal. En síntesis, y en lo principal, estiman los peticionarios que en el caso particular existen antecedentes suficientes que justifican la existencia del delito y que de los mismos fluyen presunciones fundadas de participación del imputado Goldborn Riveros, a título de autor ejecutor. Asimismo, y en cuanto a la necesidad de cautela, han esgrimido tanto en sus primeras intervenciones como en las réplicas respectivas que la petición de las citadas medidas cautelares se hacen necesarias, adecuadas y proporcionales, teniendo para ello presente el carácter del delito, la cuantía y perjuicio fiscal, todo por los argumentos vertidos por los mismos, los cuales en este acápite se dan por expresa y literalmente reproducidos. Segundo, que la defensa del imputado Goldborn Riveros, sin controvertir los presupuestos materiales de las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, se ha opuesto igualmente a la solicitud de medidas cautelares personales realizadas tanto por la Fiscalía como por la querellante, señalando en síntesis y en lo pertinente: 1. Advierte infracción del artículo 231 del Código Procesal Penal, que impediría en esta sede decretar medidas cautelares personales respecto de su representado. 2. Sin controvertir la potestad del Servicio de Impuestos Internos, estima y califica de descabelladas, textual, la persecución penal respecto de su representado en circunstancias que para otros sujetos enfrentados a las mismas circunstancias, condiciones y estado, el servicio no ha ejercido tal potestad. En este sentido, concluye que su reparo pasa por las facultades discrecionales que en la actualidad goza el director del citado organismo público. 3. Cita procesos y o causas diversas, tramitadas y terminadas por sentencia condenatoria, sustanciadas ante este tribunal, a saber, la causa RIT 7677-2013, conocida como fraude al FUT, en la cual imputados en situaciones más gravosas gozan de sentencias dictadas en el marco de un procedimiento abreviado en sede tribunal de garantía. 4. En subsidio, y calificando como único punto de convergencia, estima que la única medida cautelar que se debe decretar en estos autos es la citación, al tenor de lo previsto y dispuesto en el artículo 123 en relación con el artículo 33, ambos del Código Procesal Penal. 5. Para en la conclusión, requerir e insistir en la configuración y concurrencia de la minorante del artículo 11, número 9 del Código Penal, para lo cual acompaña en la audiencia set de documentos en apoyo de su tesis. Todo lo anterior por los argumentos hechos presentes y expuestos por la defensa del imputado, que en igual término se dan por expresa y literalmente reproducidos. Tercero, analizando y ponderando las solicitudes de los intervinientes, y en primer término en cuanto a las alegaciones de la defensa, el tribunal estima, en cuanto, 1. a la controversia del artículo 231 del Código Procesal Penal, a juicio del tribunal, según el mérito de la presentación, solicitud de audiencia de formalización respecto al imputado Goldborn Riveros, y que consta en autos, según actuación de fecha 7 de abril del 2016, la misma cumpliría con los requisitos mínimos exigidos por el legislador del ramo, que en definitiva habilitaron y autorizaron la fijación y citación de la presente audiencia de formalización. Asimismo, y que en el análisis de la presentación que se refiere, y que dice relación y alude al imputado hoy formalizado, se advierte con claridad por el tribunal, ante el control y examen exigido por el ordenamiento objetivo pertinente, que el Ministerio Público dio cabal cumplimiento a las exigencias legales establecidas en el artículo 231 del Código Procesal Penal, desde que señala de manera expresa y en lo pertinente: individualización del imputado, indicación de los delitos por los cuales ha considerado oportuno formalizar, fechas y lugares de comisión de los delitos, y se ha consignado finalmente el grado de participación atribuida al imputado en estudio en los ilícitos referidos y señalados. Lo anterior, en concepto del tribunal, no sería obstáculo para emitir pronunciamiento en cuanto a medidas cautelares, si únicamente el año que se controvierte por la defensa se precisó e indicó en la presente audiencia antes de la solicitud de las medidas controvertidas. A mayor abundamiento, el escrito fiscal, donde se requiere la citación a audiencia de formalización, debe entenderse como una presentación comunicativa de carácter general, que en cumplimiento de los requisitos legales requiere la fijación de audiencia judicial. En este sentido, no se advierten los reparos planteados por la defensa, que en definitiva inhiban al pronunciamiento, si fuese del caso, de medidas cautelares personales,
Todo lo anterior sin perjuicio de la apreciación, valoración y ponderación de los antecedentes al momento de emitir pronunciamiento respecto a las medidas cautelares solicitadas en el caso concreto. 2. En cuanto a las apreciaciones subjetivas de las facultades propias del director del Servicio de Impuestos Internos, como también de las descalificaciones personales a los contradictores, este tribunal omitirá pronunciamiento principalmente porque el ataque a la titularidad de la acción penal en los delitos tributarios y en particular la facultad exclusiva del director del Servicio de Impuestos Internos al tomar la decisión de querellarse por delito tributario es materia y tiene sustento y solución en el propio Código Tributario, artículo 162 y siguiente del citado cuerpo normativo, como que también no es resorte de los tribunales de justicia emitir juicios de descalificación respecto de un interviniente, litigante u operador que actúa en estrados. 3. En cuanto a la cita de procesos en etapa de ejecución pendiente, causa RIT 7677-2013, seguida ante este mismo tribunal, valga ser presente que no se debe generalizar y hacer equiparables sus resultas a causa distinta. Las decisiones respecto de medidas cautelares, como es el caso, se aquilatan atendido el mérito de los antecedentes particulares, cumplimiento de los requisitos legales que las habilitan y no por la analogía u otra vía similar como la pretendida por el auxiliar del imputado. 4. Finalmente, en cuanto a la medida cautelar propuesta, citación y la solicitud respecto al pronunciamiento respecto a la minorante prevista y dispuesta en el artículo 11, número 9 del Código Punitivo, se estará a lo que más adelante se resolverá. Ahora, y entrando derechamente a la controversia de la participación en el delito de Marras, respecto del imputado en comento, no debemos olvidar que el mismo ha sido formalizado por su participación en calidad de autor ejecutor de un delito tributario consumado reiterado, previsto y dispuesto en el artículo 97, número 4, inciso final del Código del Ramo, por hechos cometidos entre los años 2012, 2013 y 2014. A saber, y como cuestiones previas, necesarias, y como lo han hecho los intervinientes en esta audiencia, a juicio de este juez, se hace menester establecer que tal figura sanciona al que maliciosamente confeccione, venda o facilite a cualquier título guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas falsas con o sin timbre del servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos contemplados en este artículo y numeral indicados sus incisos primero, segundo y tercero. En primer lugar, y en cuanto a la historia fidedigna de la norma en estudio, según se extrae de las respectivas actas y constancias de la etapa de discusión que derivó en el texto definitivo que hoy aplicamos, se puede concluir y demostrar que lo que se quiso con su incorporación e inclusión en el Código Tributario fue precisamente evitar que los que colaboraran con un contribuyente proporcionándoles documentos falsos para que estos cometieran delito tributario quedaran impunes o bien derechamente fueran sancionados por delitos generales de menor penalidad. A raíz de la incorporación a la legislación tributaria de la figura o del tipo contenido en el artículo 97, número 4, inciso final del Código del Ramo, se pretende, resalta y se demuestra que quien maliciosamente confeccione, venda o facilite, como ocurre en el caso de Marras, a cualquier título los instrumentos falsos indicados en la norma es autor de una infracción específica y nueva, ya que antes de la modificación legal que se comenta, solo podría haber sido sancionado a título de autor de algún delito común del Código Penal, llenando así y dando contenido al vacío legal existente antes de su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico. Así las cosas, y siguiendo en este análisis a la doctrina dominante, se puede afirmar que el sujeto activo del ilícito que nos ocupa no tiene especiales exigencias o excepciones. Respecto del mismo, lo puede ser cualquier persona, contribuyente o no, que obre maliciosamente. En otras palabras, en nuestra legislación se concibe este tipo de delito tributario como un delito con un sujeto indiferente. Esto significa que, salvo exigencias en contrario, constituye un simple delito común que puede ser cometido por cualquier persona que se encuentre en una posición fáctica que le permita intervenir para, eventualmente, ocasionar un perjuicio al fisco de Chile por la vía tributaria. La calidad de contribuyente para el caso que se analiza no constituye un requisito del delito. Lo anteriormente referido permite concluir que no es necesario que el autor, en la figura materia de esta formalización y que nos ocupa, tenga la calidad de contribuyente. Resulta ser punto central que de las exigencias de este tipo penal se requiere que el sujeto actúe maliciosamente, condición que alude y nos vincula al denominado dolo directo, en virtud del cual el agente actuaría con un propósito definido, actúa con pleno conocimiento del efecto querido, adecuando su conducta a la consecución del fin pretendido.
Por otro lado, útil resulta recordar que la presente figura atenta sus características propias, cabe clasificarla en los delitos de mera actividad, los cuales se suelen definir como aquellos delitos cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. Como que también, para cierta parte de la doctrina, este ilícito se concibe como un delito de mero peligro, pues no sería necesario que se produzca efectivamente un detrimento en el patrimonio público para su consumación. Así las cosas, el ilícito descrito y penado en el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario para su configuración, basta que la gente incurra en uno o más de los verbos rectores que lo integran, confeccionar, vender o facilitar la documentación falsa que allí se indica, en forma maliciosa, con el objeto de cometer o facilitar la comisión de delitos de los incisos primero, segundo y tercero de este artículo y numeral, no siendo necesario que se cause efectivamente un perjuicio a la hacienda pública, ni en general que se produzca un resultado o efecto material determinado diverso al actuar prohibido del sujeto activo. En consecuencia, se puede precisar además que tal figura en estudio se trataría de un delito de peligro abstracto, en el que el daño efectivo del bien jurídico protegido, patrimonio o hacienda pública, no sería un elemento requerido por el tipo y por lo mismo no admite las formas imperfectas de ejecución, tentativa y frustración, y además sería un delito instantáneo, pues se consuma en el instante en que se cumplen las exigencias objetivas y subjetivas del mismo. Didáctico resulta recordar que del tenor literal de la norma en estudio, los verbos rectores del delito que se viene analizando resultan ser confeccionar, vender o facilitar a cualquier título, gratuito o oneroso, los documentos indicados en el tantas veces citado artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario. Otro punto a considerar resulta ser que la norma exige que los citados documentos tributarios utilizados, forjados, vendidos o facilitados en la comisión de este delito sean falsos, falsedad que puede ser tanto material, alterándose el sentido del documento en su corporeidad física, o falsedad ideológica, haciendo constar en el documento cosas falsas o mentirosas, usando formas aparentemente reales o auténticas. Finalmente, mención y reconocimiento merece hacer presente que en cuanto al bien jurídico protegido por este tipo de delitos es precisamente velar por la integridad del patrimonio fiscal. Así las cosas, y teniendo plena claridad en cuanto al delito material de la formalización respecto al imputado Goldberg Riveros, sus exigencias y requisitos, es dable analizar y detallar los antecedentes que a juicio del tribunal constituyen y justifican la existencia de tal delito y permiten presumir fundadamente la participación a título de autor ejecutor del citado imputado conforme lo establecen las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal. Contrario a las pretensiones de la defensa, y aun cuando no se haya controvertido los presupuestos materiales establecidos en las letras A y B del artículo 140 del citado Código, el tribunal ha tenido presente que del mérito de las intervenciones del Ministerio Público y de la querellante se extrae claramente, en primer término, que durante los periodos comerciales, año tributario 2013, los representantes legales de las sociedades por acciones, Vox, Comunicaciones Estratégicas, emitieron 6 facturas no afectas o exentas de IVA a empresas Penta S.A. e Inversiones Penta 3 Limitadas, facilitadas por el imputado Goldberg Riveros. Tales facturas daban cuenta de asesorías por servicios profesionales que jamás fueron prestadas a las empresas receptoras, sino que fueron prestados al imputado Lorenz Goldberg Riveros. Como que también, durante el mismo año tributario 2013, los representantes legales de la sociedad por acciones, Vox, Comunicaciones Estratégicas, emitieron 6 facturas no afectas o exentas de IVA falsas al Banco de Crédito e Inversiones, facilitadas por el imputado Goldberg Riveros, facturas que daban cuenta de asesorías por servicios profesionales que jamás fueron prestados a la entidad bancaria receptora, sino que fueron efectivamente y realmente prestados al imputado Lorenz Goldberg Riveros. Por su parte, durante el año tributario 2013, los representantes legales de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, Asesorías VSA, emitieron 2 facturas falsas al Banco de Crédito e Inversiones, facilitadas por el imputado en comento. Tales facturas daban cuenta de asesorías por servicios profesionales que jamás fueron prestadas a la entidad bancaria receptora, sino que fueron efectivas y realmente prestadas al imputado. Finalmente, durante los años tributarios 2012, diciembre de 2012, año tributario 2013, marzo, septiembre, noviembre de 2013, y el año tributario 2014, enero de 2014, los representantes legales de las sociedades de responsabilidad limitada, asesorías VSA, Sociedad Anónima GS Outsourcing, emitieron 11 facturas no afectas o exentas de IVA a las sociedades Ripley Corp. S.A., Inversiones Caburga Limitada, Sociedad Anónima CAP, Sociedad Anónima Watts Inmobiliaria Ecomax Santiago S.A.,
Inversiones Paso Nevado S.A., Inversiones Longovilo S.A. e Inversiones Santa Virginia Limitada, facilitadas por el imputado Gorbón Riveros. Tales facturas daban cuenta de asesorías por servicios profesionales que jamás fueron prestados a las sociedades y o empresas receptoras, sino que fueron efectivas y realmente prestados al imputado Lorenz Gorbón Riveros. Hechos que en su totalidad constituyen maniobras fraudulentas que por la actuación del imputado Gorbón Riveros, facilitación de todas las facturas falsas, permitió a las sociedades, empresas y o entidades bancarias receptoras de las mismas rebajar artificiosamente su base imponible del impuesto de primera categoría, determinando por este medio un impuesto inferior al que efectivamente les correspondía declarar en la oportunidad. Todo lo anterior, y a fin de establecer en el punto de estudio la participación del imputado en el delito tributario en materia de la formalización, se ha tenido en consideración 1. Mérito de la querella criminal de fecha 8 de octubre de 2015 presentada nominativamente por el Servicio de Impuestos Internos contra Lorenz Nelson Gorbón Riveros. 2. Declaración de la testigo y querellante Gabriela Georgia Lotols. Desconozco la pronunciación. Representante legal de la sociedad Vox Comunicaciones Estratégicas S.p.A., nombre de fantasía Voxcom, de fecha 28 de octubre del 2015, ante el Ministerio Público. Declaración del testigo querellado e imputado formalizado en estos autos, Hugo Bravo López, ex gerente general de las empresas Pentas, de fecha 10 y 12, ambas de septiembre del año 2014, ante el Ministerio Público. Facturas 525, 536, 551, 574, 614, 620 del ejercicio tributario 2013, siendo el emisor en todas ellas la sociedad Vox Comunicaciones Estratégicas S.p.A. y receptoras de las mismas las empresas Penta S.A. y Penta 3 S.A. respectivamente, por montos totales que ascienden a los 120 millones de pesos. Disculpen. Declaración del testigo Juan Carlos Armijo Bascuñán, tesorero de la empresa Penta S.A. de fecha 20 de octubre del 2014 en sede Ministerio Público. Querella criminal de fecha 6 de mayo del 2016 presentada nominativamente por el Servicio de Impuestos Internos contra Lorenz Nelson Gorbón Rivero. Declaración del testigo Luis Enrique Yarur Rey, presidente del directorio del Banco de Crédito e Inversiones de fecha 13 de enero del 2016 ante el Ministerio Público. Declaración de Tomás Carrasco Burgo, querellado e imputado formalizado en estos antecedentes, representante legal de la sociedad VSA Limitada de fecha 4 de noviembre de 2015 ante el Ministerio Público. Facturas 328, 329, 334, 384, 440, 442, siendo emisoras en estas la sociedad Vox Comunicaciones Estratégicas S.p.A. y receptora de las mismas el Banco de Crédito e Inversiones por los montos totales ascendentes aproximadamente a los 92 millones de pesos. Facturas 2392, 2399, siendo emisoras de ella la sociedad Asesorías BSA Limitada, receptoras Banco de Crédito e Inversiones. Las facturas 2444, 2485, 2487, emitidas Asesorías VSA Outsourcing S.A. a empresas Ripley Corp. Facturas 2281, emitidas por la sociedad Asesorías VSA Limitada a la sociedad de inversiones Caburga Limitada. La factura 2445, emitida por la sociedad de asesorías VSA a la sociedad anónima CAP. Las facturas respectivas a la sociedad emitidas por la sociedad de asesorías VSA a la sociedad anónima Watts. Las facturas respectivas emitidas por esta misma sociedad a la sociedad anónima inmobiliaria Ecomac Santiago. Las facturas emitidas a Inversiones Paso Nevado, la factura emitida a la Sociedad de Inversiones Longovilo Limitada y finalmente la emitida en favor de Inversiones Santa Virginia Limitada. Como también no es un antecedente aislado que el propio imputado Gorbón Riveros, con fecha 3 de noviembre del 2014, presta declaración en sede del Ministerio Público y que se ha podido reproducir en esta audiencia y extraer en lo pertinente lo siguiente. En resumen, se indica y refiere haber sostenido conversaciones durante el segundo semestre del año 2012 con los representantes legales de la sociedad Vox Comunicaciones Estratégicas S.p.A. en relación y sobre la manera de enfrentar la candidatura a la que se presentaría,
Agrega que se le indicó y se le planteó un plan de trabajo, como que también no sería una asesoría barata, que bordearía los 120 millones de pesos. Indica que dio la aprobación a las empresas Voxcom para que iniciara el trabajo y les manifestó que él vería personalmente la forma de cancelación y o financiamiento. En este sentido, agrega que a través de su trayectoria y desempeño profesional conoció al empresario Carlos Alberto Delano, imputado formalizado en esta causa y uno de los dueños de las empresas Penta, a quien considera una persona que, atendido su patrimonio y liquidez, podría aportarle recursos a su campaña. Recuerda que a fines de noviembre del 2012 sostuvo conversaciones personales con Carlos Delano, a quien le refirió que estaba trabajando con la sociedad Voxcom en sus campañas, donde el empresario le comprometió aportes. Agrega que le solicitó a la citada empresa un monto ascendente a los 120 millones de pesos, pago que se le indica debía coordinarse con el gerente general de la compañía, Hugo Bravo López. Es del caso que agrega que se realizan 6 pagos mensuales, cada uno de estos por 20 millones de pesos, para lo cual, y a fin de contabilizar los mismos, facilitó 6 facturas de la sociedad Voxcom, siendo la receptora de las mismas empresas Penta S.A. y Penta 3 Limitada, la primera de fecha 28 de enero y siendo la última 4 de junio del 2013. Asevera que la representante de la sociedad Voxcom jamás se relacionó con las empresas Penta, todo era a través de su persona, y que la sociedad Voxcom no prestó servicios profesionales a empresas Penta. Agrega y precisa que en la actualidad, a noviembre del 2014, es director de la empresa Ripley. Asevera que nuestra ley no contempla ningún tipo de financiamiento de un precandidato o de alguien que quiera dedicarse a labores públicas. Indica que no existe una ley de financiamiento en las primarias, solo existe un reembolso de votos. Finalmente, en resumen, indica y refiere que efectivamente contrató servicios en el área de las comunicaciones, definiciones de perfiles, encuestas, elementos de marketing para su pre-campaña a la que postularía para el año 2013. Específicamente lo realiza a fines de noviembre del 2012. Refiere y recuerda encuentros con Carlos Alberto Delano, dueño de las empresas Penta. En virtud de lo anterior, es posible establecer que al menos 10 sociedades comerciales, entre las cuales, por cierto, se encuentran las empresas Penta, Banco de Crédito e Inversiones y otras, mismas que registraron, contabilizaron y declararon facturas exentas o no exentas de IVA, facturas falsas emitidas por otras sociedades, entre las cuales se advierte correspondientes a las sociedades Vox Comunicaciones Estratégicas S.p.A., a las sociedades de asesorías VSA Limitada, y que corresponden o dan cuenta de gastos por servicios profesionales y personales prestados realmente al imputado Lawrence Nelson Goldborn Riveros, rebajando de esta manera indebidamente la base imponible del impuesto de primera categoría para los años tributarios correspondientes en relación a las empresas o entidades receptoras de las facturas y que se condicen con los hechos materiales de la formalización. Finalmente, y en cuanto a la necesidad de cautela, a objeto de resolver la misma, prevista y dispuesta en el artículo 140 letra C del Código Procesal Penal, en atención a la controversia levantada en este punto, dentro de las consideraciones se tendrá presente y se atenderá dando aplicación a criterios de proporcionalidad, criterio orientador que asiste y permita al tribunal ponderar y discurrir la medida cautelar personal más adecuada, necesaria y proporcional para el caso particular. A juicio del tribunal, lo anterior debe primar al resolver las medidas cautelares en la medida que las facultades del juez de garantía se enmarcan en la garantía constitucional del debido proceso, siendo principios rectores de tal garantía fundamental que se sustentan y dan contenido a las citadas medidas cautelares personales, el de proporcionalidad, el de idoneidad y el de necesidad. Zanjado lo anterior, emitiendo pronunciamiento respecto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal general y especiales alegadas por las partes, en cuanto al atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal, esto es, si la conducta anterior del delincuente ha sido irreprochable, a saber, el mérito del extracto de filiación antecedente exento de reproche y anotaciones prontuariales según lo advertido el Ministerio Público del imputado Goldborn Riveros, a juicio del tribunal, es suficiente para estimar concurrente en favor del mismo la minorante en comento, documento en el cual destaca e impresiona que el mismo se ha mantenido incólume durante la trayectoria del encausado. 2. En cuanto al atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal, esto es, si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, lo cierto es que distinto a lo que ha ocurrido en situaciones similares y enfrentando al imputado que nos ocupa la misma etapa procesal, comunicación de cargos, se advierte que, atendido el mérito y entidad de la declaración del imputado en sede fiscal de fecha 3 de noviembre del 2014, quien, renunciando a su derecho a guardar silencio de manera voluntaria, proporciona antecedentes, aun que se estimen como parciales,
Lo cierto es que proporcionan datos útiles en la presente investigación y permiten por ahora valorar tal actitud o comportamiento que, por cierto, difiere de la que generalmente asumen otras personas en este tipo de delitos, como circunstancias que amerite estimar, incluso en esta etapa procesal, que existe base o fundamento que permita configurar la minerante de estudio en favor del encausado. 3. En este punto cabe consignar que resulta también plausible la configuración del agravante especial del artículo 111, inciso segundo del Código Tributario, al menos en la variante concierto con otros para la comisión del delito. En cuanto a la prognosis de pena y o determinación de las sanciones probables, establecía así las cosas con criterios de plausibilidad, la concurrencia de estas circunstancias modificatorias, podemos hacer una proyección y estimación de las sanciones que eventualmente corresponden al imputado en estudio. Habiendo sido formalizado el imputado Goldborn Riveros por delito tributario consumado y reiterado, contemplado y sancionado en el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, en más de un periodo tributario, las penas establecidas por el legislador para esta figura corresponden a la de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de hasta 40 unidades tributarias anuales. Luego de la aplicación de lo establecido en el artículo 112 del Código del Ramo, este tribunal estima que benefician al encausado dos circunstancias atenuantes y viéndose en un principio perjudicado a lo menos por una circunstancia agravante especial de responsabilidad criminal, hecho el ejercicio de la compensación legal y racional, la pena corporal que arriesga podría alcanzar a los umbrales de pena aflictiva. Sin embargo, sigue siendo sanción asignada por ley a simple delito común. Aplicando así los criterios de proporcionalidad ya indicados por el tribunal, mismos que también tienen sustento normativo en los preceptos del artículo 122 y 139 del Código Procesal Penal, se puede señalar que para el Ministerio Público y la querellante Servicio de Impuestos Internos, las medidas cautelares del artículo 155, letra A, privación de libertad total domiciliaria, y letra D, arraigo nacional, respecto del imputado serían idóneas para los fines de la persecución penal, además de necesarias y proporcionales. Por su parte, para la defensa, postula y hace planteamientos en orden a que efectivamente existen otras cautelares que pueden asegurar el cumplimiento de los fines esgrimidos por la Fiscalía y la querellante, a saber, la citación, conforme lo establecido en el artículo 123 en relación al artículo 33, ambos del Código Procesal Penal. Sin embargo, basado en la proporcionalidad, necesidad e idoneidad, corresponde en este punto analizar y determinar cuáles serían aquellas medidas cautelares que permiten cumplir y conciliar tales fines, y así ponderar en el caso concreto las que corresponde conforme a tales criterios y la legalidad vigente. Así las cosas, todo lo anterior, unido al mérito de los antecedentes, el bien jurídico vulnerado, las circunstancias modificatorias de responsabilidad que en este estadio procesal se estiman podrían beneficiar y o perjudicar al imputado, la entidad y cuantía de las sanciones probables debe necesariamente conjugarse y vincularse con las circunstancias particulares del imputado Goldborn Riveros, expuestas y acreditadas con el mérito de los antecedentes acompañados e incorporados por la defensa en esta audiencia. Es dable señalar que respecto del imputado en análisis, se avisora, conforme a los razonamientos expuestos, racionalmente pensar y concluir que el mismo cuenta con recursos personales para estimar como adecuadas, proporcionales y necesarias para el cumplimiento de los fines para los cuales se requirieron y impetraron medidas cautelares, las siguientes. Artículo 155, letra C. Obligación de presentarse quincenalmente ante la unidad policial más cercana a su domicilio a registrar firma a partir del próximo 5 de julio del año en curso. Letra D. Arraigo nacional o prohibición de salir del país. Ofíciese y comuníquese las medidas cautelares en su oportunidad. ¿Alguna otra solicitud? No se ve. ¿No? En cuanto al plazo, estando vigente, se omite el pronunciamiento respecto de él. Copia de todo logrado a los asistentes, regístrese los documentos acompañados en parte de prueba por parte de la defensa y que se registraron en parte integrante de esta resolución. Se pone término a esta audiencia. Al domicilio que se la percibió conforme el 26. Las tranqueras. No es domicilio laboral, No. defensa. Mi casa. Suelen los imputados consignar domicilio laboral.